Continuamos hablando de los tumores encefálicos, esta vez en su parte 4. Soy el doctor Luis Miguel Luchén Rodríguez y hablaremos ahora sobre los gliomas. Los gliomas corresponden al 24% de los tumores cerebrales en adultos, son los segundos más frecuentes entre los 55 y 64 años. Su sobrevida depende del subtipo histológico. Cuando son del grupo 1, es mayor al 90% a 10 años, pero en el grupo 4 tienen menos del 5% de posibilidad de sobrevivir hasta los 10 años. Son más frecuentes en hombres. Las edades comprendidas entre 30 y 40 años tienen más frecuentemente tumores oligodendrogliales. En cambio, los que están en el grupo etario entre 60 y 70 años tienen gliomas malignos. La ubicación más frecuente es en el lóbulo frontal, pero existen, de acuerdo al subtipo, diferentes localizaciones. Aquí un ejemplo de un glioma en el lóbulo frontal. Tienen diferentes posibilidades de variación de acuerdo a trastornos génicos y cromosómicos. Todos pueden venir desde una célula madre neural que van a diferenciarse por una alteración por ganancia del cromosoma 7 y pérdida del cromosoma 10 hacia glioblastoma primario. Cuando hay pérdida del cromosoma 7 y pérdida en el cromosoma 10 pueden ir hacia oligodendroglioma grado 3 o glioma mixto grado 2. Cuando hay otras alteraciones génicas, sobre todo con una ganancia en el cromosoma 7, hacia un astrocitoma grado 2, pero si además se agrega la pérdida del cromosoma 9, hacia un astrocitoma grado 3 y finalmente con una pérdida del cromosoma 10 a un glioblastoma secundario. Entonces existe mucha variación. Vamos a hablar de los diferentes tipos. El astrocitoma pilocítico, que es del grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud, son tumores de bajo crecimiento, más frecuentemente en la población pediátrica y en adultos jóvenes, corresponden al 6% de los gliomas. Predominantemente están en el cerebelo, la vía óptica y sustancia gris profunda. Son lesiones circunscritas, con áreas quísticas que presentan alta predisposición a hemorragia y tienen una proliferación vascular glomeruloide. El astrocitoma de células gigantes subependimarias es del grupo 1, es un tumor de bajo crecimiento ubicado dentro del foramen de Monro y adyacente a la pared ventricular. Se asocia en un 14% esclerosis tuberosa. Vean ustedes estos pacientes con los estigmas de la esclerosis tuberosa, los amartomas, y pueden ser lesiones calcificadas, los tumores y hemorragia. El astrocitoma pilomixoide ya es del grupo 2, es más frecuente en la edad pediátrica, está representado por neoplasias pilocíticas light, se localizan en la región supracelular, en la fosa posterior, en la sustancia gris profunda. Aquí tenemos un ejemplo. Se comportan de forma más agresiva, tienen recidivas locales frecuentes incluso después de una resección y pueden tener siembras cerebroespinales. Los santoastrocitomas pleomórficos son del grupo 2 también, son más frecuentes en los pacientes pediátricos, en el lóbulo temporal, son lesiones quísticas y necróticas que tienen un componente mixto sólido y tienen muy importante proliferación vascular. Los astrocitomas difusos son del grupo 2, este es un ejemplo, se da en adultos jóvenes de ubicación supratentorial, en su tipo histológico el hemistocítico, tienen una mutación en el gen isocitrato deshidrogenasa y si se identifica en el 73% de los casos, sí, tiene un valor pronóstico favorable. Su positividad logra dividir esto en dos grupos, los mutantes o los salvajes. Los tumores oligodendrogliales y oligoastrocíticos son del grupo 2. El 6% de los gliomas corresponden a este tipo de tumores, son más frecuentes en adultos, su localización es supratentorial, córtico-subcortical, tienen combinación de factores astrocíticos y oligodendrogliales, son relativamente bien definidos con un realce variable, tienen calcificaciones, como se puede ver en esta tomografía, entre el 20 y el 91%. Esto es muy típico de este tipo de tumores. Calcificaciones intraparenquimatosas que en la resonancia magnética no se pueden ver, pero sí en la tomografía, y pueden tener hemorragias y áreas quísticas. Estos tumores con relativa frecuencia sangran. Los astrocitomas anaplásicos son del grupo 3, se encuentran en la cuarta y quinta décadas de la vida,
existe una mutación del IDH que está presente en el 64% de los casos, tiene un mejor pronóstico en relación con los IDH de tipo salvaje. El aspecto es intermedio entre astrocitomas difusos de bajo grado y los glioblastomas, pero no se olviden que son de grado 3, quiere decir que ya son malignos de alto grado. El glioblastoma, que es el de grado 4, este es el de peor pronóstico, tiene 4 subtipos basados en el análisis de la expresión génica, clásicos, mesenquimales, proneurales y neurales. Y existen 3 variedades patológicas que son el gliosarcoma, glioblastoma epiteloide y el glioblastoma de células gigantes. Tienen un realce heterogéneo con un área central de necrosis y edema perilesional. Estos son los tumores de peor pronóstico. El tratamiento se basa fundamentalmente en hacer una cirugía citoreductora máxima. ¿Qué quiere decir eso? Sacar la mayor cantidad de tumor posible. Sensiblemente, en las áreas de transición no es posible diferenciar entre lo que es el tumor y lo que es tejido sano. Sin embargo, hoy se puede utilizar la radiofluorescencia, que nos permite inyectar fluoresceína u otros elementos que van a hacer que en la visión microscópica y con filtros especiales el tejido se torne fluorescente y podamos desecar solo el tejido enfermo. Luego se hace radioterapia con una dosis aproximada de 60 grays dividida en 30 fracciones y quimioterapia. Vean ustedes que va a requerir cirugía, radioterapia y quimioterapia. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer acá. El diagnóstico inicial nos va a hacer una preparación preoperatoria, se puede hacer una cirugía inicial, ya hemos dicho citoreductora. En el posoperatorio temprano, nosotros tenemos que cuidar de ver cómo evoluciona este paciente. Hay luego el periodo de quimioradiación, la etapa post-tratamiento y puede estar en una etapa de nueva resección. No todos los pacientes, hemos dicho, logran una resección suficiente. En esta etapa, de repente tengamos que hacer algún otro manejo. ¿Pero por qué es importante? Porque puede haber una pseudoprogresión. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hacemos el estudio y el paciente parece que tiene más tumor, que ha crecido, pero en realidad es por la quimio y radioterapia que generan esos cambios. Y luego puede haber radionecrosis, es decir, que finalmente este tumor genere muerte dentro de sí mismo por la radionecrosis. Entonces tenemos que ver esta radiación, vamos a darle por unas 6 semanas junto a la quimioterapia y podemos utilizar en esta etapa algunas terapias dirigidas para ir a controlar la angiogénesis. Sin embargo, si bien estamos hablando de un manejo complejo, los resultados a largo plazo no son los mejores, sensiblemente por la agresividad de este tipo de tumores. Les dejo con una vista de Lilimani. En el siguiente video hablaremos sobre los tumores hipofisiales.